están hablando de cómo se conocieron. Yo no escuché muy bien el ¿Qué onda? En realidad, Sí lo soy. O sea, ¿hasta dónde es así? igual le llega bien. Bueno, y comenzamos con esa pregunta, ¿no? Sobre la insistencia de cómo pensamos el presente. ¿Cómo se piensa el presente si lo pensamos desde una perspectiva histórica, ¿no? Con su linealidad, o la pensamos desde un archivo? ¿Y qué sería esto de un archivo, ¿no? O un archivo alterado? Bueno, la idea del programa y del nombre del programa, tengo la impresión de que es muy interesante porque es pensar el archivo, es pensar por lo tanto la historia, pero también la alteración. Y entonces quizás lo que podemos hacer es explicar un poco, quizás tú que también has escrito un libro casi con ese título, Archivo Alterado, porque el archivo nos devuelve, por supuesto, a un pasado, y podría alguien sospechar de que el pasado y el presente no tienen un carácter vinculante. Y la alteración como aquello que puede o bien pensar esa relación entre pasado y presente, pero al mismo tiempo pensarlo en una relación muy fuerte con formas interesantes de interpretación. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, creo que es importante salir o repensar el concepto de historia como esa narración cronológica que es muy habitual, ¿no? Que es la que habitualmente se nos enseña, ¿no? Esa idea de una linealidad que está asignada por ciertos hechos que son inamovibles y que van narrando una temporalidad que la entendemos, como tú señalas, ¿no? De un pasado hacia un futuro. Sin embargo, creo que esta idea de archivo nos remite a cierta politicidad de esa línea, ¿no? Esa línea cronológica. Instala una insistencia política, una pregunta sobre la política que organiza la narración historiográfica y que es interesante en nuestro contexto, ¿no? Donde no está del todo claro a qué nos remitimos con el relato historiográfico, en especial en su vinculación política, ¿no? Pensemos en el relato de la Unidad Popular, en el discurso, las prácticas de la postdictadura, cómo narramos ese tránsito desde la Unidad Popular hasta ahora, ¿no? En este contexto de los 50 años. Y en ese sentido creo que es importante pensar ese concepto de archivo, ¿no? No como una linealidad, sino que como un conjunto de artefactos de distintos signos, ¿no? Artefactos visuales, artefactos escritos que van constituyendo un archivo y su politicidad está en su alteración. Es decir, no hay algo así como una narración historiográfica, sino que un discurso hegemónico, dominante, que narra una historia y formas de alteración de aquel discurso desde posiciones políticas que activan otros archivos y por lo tanto activan otros pasados. Sí, me gusta mucho la idea de cómo la presentas, quizás a especificar de parte mía de que el archivo también es una relación con el espacio, se puede quizás decir así, con el espacio de la memoria. Y también sería interesante que quizás tú o entre los dos pudiéramos definir la memoria, pero no la memoria en términos convencionales o en términos como lo ha definido el Estado. Tengo la impresión de que la memoria estatal es una memoria administrada, que a diferencia del modo en que tú pones en relación a la alteración y el archivo, el Estado más bien trabaja administrando una memoria que no siempre tiene relación con lo que yo llamaría la memoria viva,
Entonces, de alguna manera la alteración es ahí algo que le da vitalidad a la memoria también. Es el archivo, pero es también la memoria. Y en relación a lo que planteas respecto de cómo ha sido pensado el golpe, los 50 años del golpe, ahí habría que decir que no es lo mismo los 50 años del golpe articulado desde una memoria estatal que privilegia sobre todo la administración, la política de control sobre el pasado y sobre los archivos, que pensara los 50 años del golpe desde una memoria viva que se sustrae a esas lógicas administrativas del Estado, ¿no? Sí. Sí, y bueno, quizás complejizar aquella noción de archivo y en su relación con el Estado-Nación, ¿no? Puesto que si pensamos cuál es ese archivo que organiza el Estado-Nación, tenemos que volver al siglo XIX y que organiza una memoria, ¿no? Y no solo una memoria, sino que un cuerpo, una corporalidad que va describiendo los sujetos que son parte y aquellos que van quedando al margen, ¿no? de ese archivo y esa corporalidad que describe el Estado-Nación, ¿no? Sin complejizar mucho, esa corporalidad y esa memoria nos remite a un orden androcéntrico, blanco, donde es el límite, ¿no? que constituye ese cuerpo, y es el archivo del siglo XIX que de alguna manera se extiende y despliega durante el siglo XX en sus instituciones, y que tiene un momento de alteración importante, que es la Unidad Popular, puesto que la Unidad Popular lo que hace es, insistiendo todavía, ¿no? en el archivo, todavía androcéntrico en muchos sentidos, ¿no? que se organiza durante el siglo XIX, intenta alterar esa configuración elitista, que también es parte de ese archivo y de esa corporalidad de la política, y instala, ¿no? aquello de una política popular, ¿no? Lo central del gobierno de la Unidad Popular es una política que se organiza con otro signo, es decir, con otra perspectiva para pensar ese cuerpo de la política, y por lo tanto debe hacer comparecer otros archivos que no son aquellos estatales que se organizan desde el siglo XIX bajo esa lógica y desde esa perspectiva elitista, y que proporciona otros sujetos y otras memorias, ¿no? Y por lo tanto otras corporalidades para pensar la política, y de alguna manera esa apertura, esa alteración del archivo es una suspensión que organiza la Unidad Popular desde el gobierno, ¿no? Sí, respecto de esos años, ¿no? Porque sobre todo la conmemoración de los 50 años del golpe militar, como que ha estado demasiado centrada en las figuras, ¿no? Incluso la figura de Allende, que es una figura que tiene un valor histórico importante, y yo diría incluso que tiene todavía un valor en términos de las posibilidades que la política tiene de reinventarse hoy día. Pero ese valor no es específicamente en la figura personal. De hecho, se puede decir de que ha habido un culto a la personalidad de Allende, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha. Ese culto a la personalidad invisibiliza lo que yo creo, si no te interpreto mal, tú llamas la corporalidad, ¿no? La corporalidad de esos 1000 días de Unidad Popular es efectivamente una especie de expresión corpórea. Son los cuerpos organizados a partir del poder popular. Y eso yo diría que respecto del presente, dado que este programa es un programa sobre el presente o incluso sobre los modos de ser del presente, desaparece de la política contemporánea, desaparece la relación con los cuerpos, y al mismo tiempo desaparece la posibilidad de articular la política con el mundo, con los mundos en plural, con los mundos populares, ¿no? Sí.
Y sí, muy interesante porque bueno, lo que instala, ¿no?, el golpe es esa lógica de la desaparición, y estos relatos que vienen de la derecha hoy y que narran el golpe, lo que hacen es instalar la desaparición, ¿no? Cuando hacen desaparecer la corporalidad múltiple que organiza la Unidad Popular y que también organiza el poder popular, que es lo central de la Unidad Popular. Pensemos en esas formas, esa imaginación política y de organización que se da en la Unidad Popular. Pensemos en los cordones industriales, que es una forma descentrada para pensar aquello del poder popular, y sin embargo la conmemoración del golpe desde una lectura de la derecha borra, ¿no?, o hace desaparecer, ¿no? Es decir, hay una doble desaparición. Está la que organiza el golpe y luego está, ¿no?, la que organiza la narración desde la derecha, que se centraliza en una persona, ¿no?, en una figura, haciendo de alguna manera desaparecer todo lo que tú señalas, ¿no? Una política que se organiza desde la multiplicidad, que intenta destramar ese archivo elitista, androcéntrico, en ese sentido con cierto fallo, ¿no? Porque no se logra, no se logra en 1000 días la transformación de una corporalidad que está asignada desde un orden androcéntrico, pero sin embargo está, ¿no? Hay signos de esas alteraciones, y que ponen también ponen de manifiesto otra mirada, ¿no? Y por lo tanto también se podría pensar, no sé cómo lo ves tú, ¿no?, que hay allí una alteración del régimen de mirada que organiza el archivo del siglo XIX durante la Unidad Popular. Es decir, hay una alteración del régimen escópico, y allí creo que el trabajo de cineastas, documentalistas, es central, ¿no? También como en esa dirección que señalas de organizar un sentido múltiple de la política, que describa otras corporalidades y por lo tanto otras memorias, para pensar el espacio de lo en común. Sí, yo tengo la impresión de que la transformación del régimen de la mirada, o la transformación, como lo llamas muy bien tú, del régimen escópico, tiene una historicidad, y esa historicidad está de alguna manera vinculada al golpe militar. El golpe militar es, de hecho, una transformación de la mirada. Lo que cambia con el golpe de 1973 es la perspectiva respecto de la política. Entonces uno puede sospechar ahí de que hay todo efectivamente un siglo XIX que no se cierra en 1901, sino que se cierra justamente con el golpe de 1973, ¿no? Al cerrarse ese siglo XIX, cerrado en 1973, se cierra el ciclo del Estado-Nación. El Estado-Nación, después del 73 en adelante, va a quedar extremadamente debilitado, ¿no? Y entonces lo que va a aparecer, creo yo, sobre todo en los años de plomo, los años más horribles que produce la dictadura, y que han sido actualmente por muchos sectores, especialmente por el de la derecha, negados, es el ingreso a una forma de la mirada, y también de lo que se produce en términos de aparatos visuales, documentales, que están obviamente centrados en la tragedia, ¿no? En la tragedia que ocurre sobre todo en los años más crueles de la dictadura, que son de 1973 a 1977, ¿no? Que son los años en donde hacen desaparecer, torturas, la crueldad llevada a su máxima expresión. Y del 77 hasta que se elabora la Constitución de 1980, esos cambios que va a producir un aparato conceptual. Una Constitución es una matriz conceptual para, sobre todo, beneficio de las oligarquías chilenas, y luego de las oligarquías transnacionalizadas, ¿no? Entonces, el cambio en el régimen escópico yo lo relacionaría con
transformaciones que son históricas, pero que están articuladas por una política del terror. La política de Pinochet y la Junta Militar es una política del terror que cambia, no solo, como en algún momento lo dijo Patricio Marchán, la lengua, ¿no? El golpe es un golpe a la palabra, sino que también es un golpe a la visión, a la perspectiva que se cierra. Si pensamos que la visión tiene una relación muy fuerte con la imaginación, esa sobre todo la perspectiva que provenía del siglo XIX y que esa perspectiva estaba dada por un impulso emancipador que hoy día, por ejemplo, vemos completamente cerrado por el gobierno actual, ¿no? El gobierno que se supone que era un gobierno de izquierda vinculado, incluso que emanaba de lo que fue nuestra pasada revuelta, la revuelta del 18 de octubre del 2019. Sí, algo que señalaste que me parece relevante y que no está resuelto, ¿no? Cuando tú señalas y refieres a Patricio Marchán, aquella afirmación que tiene mucha fortuna interpretativa, ¿no? El golpe a la lengua, que parece que nos lleva a dos políticas distintas, ¿no? El golpe a la lengua puede ser entendida y fue entendida así como un necesario punto de sustracción a la representación, ¿no? Pensar ese golpe a la lengua implicaba de alguna manera poner en cuestión los modos en los cuales se narra y se representa, y por lo tanto, por ejemplo, desde las prácticas artísticas implicaba más bien sustraerse al orden de la figuración. Pero por otro lado, otra política más bien podría ir en la dirección de precisamente ese golpe a la lengua implicaba hacer comunicable una política, ¿no? Pensemos también desde las artes visuales, plantear una política más bien que tramara comunicativamente una forma de resistencia. Y por lo tanto nos encontramos con dos formas políticas de izquierda, de resistencia a la dictadura, pero con signos completamente distintos, ¿no? Uno que apuesta, ¿no? Por ejemplo, la escena avanzada, más bien a la sustracción, y por otro lado, políticas más vinculadas a por ejemplo, el muralismo, que se organizan desde la representación, ¿no? Y dos formas de entender la política de izquierda que no necesariamente encuentran una conjunción o un diálogo, y que abren dos escenas distintas que en algún sentido se repelen, y que no veo que esas dos formas de entender la política y la izquierda estén resueltas hoy. ¿Y cómo ves ahí la izquierda? Allí yo creo que la izquierda se piensa habitualmente en el camino de la institucionalidad, la búsqueda de la comunicabilidad, y por lo tanto ese camino, ¿no?, de la figuración lleva casi enseguida a buscar una traducción política tradicional, olvidando el necesario momento de cuestionamiento de los modos de representación de la política, el necesario momento de cuestionar los archivos que constituyen el presente. Y quizás ese olvido de cuestionamiento de los archivos del presente, el no poner una suspensión, ¿no?, frente a la figuración, hace que volvamos, ¿no?, a instalar una política que es la más cómoda, ¿no?, la del consenso, una política de la transversalidad, pero sin embargo sin poner en cuestión nunca los marcos que organizan la política de izquierda. Sí, yo estaría totalmente de acuerdo con esto que planteas. Quizás llevarlo a un momento
de ruptura respecto de esa izquierda. Y ese momento de ruptura es el 18 de octubre, con la revuelta. La revuelta lo que hace es poner en crisis la política del consenso, pero también pone en crisis todo el régimen, pone en crisis el régimen escópico, pone en crisis las imágenes tanto de la izquierda como de la derecha, pone en crisis también todo el régimen visual que estaba inscrito en el sistema moderno de partidos políticos, pone en crisis imágenes icónicas como las imágenes de aquella época del 60, sobre todo de los años 60, en donde uno podría incluso decir que la figura más significativa de la izquierda, de una izquierda revolucionaria, era la imagen del Che Guevara, y lo que la revuelta hace es poner en crisis todo ese imaginario y al mismo tiempo poner en crisis, alterar los archivos que provenían de esa época, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que en nuestro país, pensando de nuevo en el presente, no solo en la relación que este presente tiene con el pasado, pero quizás es la única forma de pensar el presente, tiene dos grandes rupturas. Una es la que ocurre no el 73, también la izquierda, hay una izquierda muy cómoda en pensar su derrota a partir del golpe militar y no así su victoria, porque hay una izquierda que yo diría es victoriosa, hay una izquierda que realmente consigue llegar al gobierno y articular un conjunto de transformaciones radicales en 1970, ¿no? El triunfo de la Unidad Popular marca una ruptura y también una alteración con todo el archivo precedente. Y el otro lugar, sin duda creo yo, al que es toda una polémica, pero que sí abre un umbral y es una ruptura muy importante en la historia, un umbral que se va a cerrar desafortunadamente, ¿no? Es el 18 de octubre del 2019, y quizás ahí lo que habría que pensar es cómo esa fecha ha sido disputada tanto por la derecha, pero también por esta izquierda convencional, a la que a mí me gusta llamar izquierda moderna o tradicional, la izquierda que tú señalas, ¿no? Es una izquierda que cree que el último horizonte de la política son los consensos, ¿no? Los pactos para controlar de alguna manera estos momentos de ruptura, y el 18 de octubre es una ruptura muy pero muy fuerte. Lo que ahí yo quizás diría, como para avanzar un poco en la conversación, es que dentro de la izquierda, al igual que en la derecha, se demoniza la revuelta pensando que la revuelta es un puro momento incendiario, ¿no? La revuelta es ese día en que se quemó el metro, ese día en donde tú misma en alguna parte, no recuerdo dónde lo leí ahora, has dicho que la revuelta es una disputa por las imágenes, y eso es claramente lo que está ocurriendo en esos, por lo menos en esos 2 meses, destitución de símbolos, incluso la presencia que tenía la bandera del pueblo mapuche, la presencia del movimiento feminista, de las disidencias, de la tía Pikachu, todo eso era una ruptura significativa. Pero me da la impresión de que el poder, específicamente la clase política que había sido fuertemente cuestionada, se asusta no por lo incendiario siempre se puede controlar con un régimen policial como lo hace el gobierno de Piñera, y en cambio lo que no se podía controlar, y es creo yo a lo que le tuvieron miedo, es el momento en que se empieza a inventar un cuerpo. Esa invención del cuerpo, también en algún momento tú te referiste a eso, es cuando empiezan estas lógicas asamblearias. La lógica asamblearia pone en cuestión
no solo a la clase política, sino que pone en cuestión la organización del aparato del Estado, puesto que esas lógicas asamblearias podían avanzar hacia una asamblea nacional constituyente, y nuestra constitución paritaria y plurinacional posiblemente hubiese tenido otro tipo de organización y otro tipo de destino, ¿no? Sí. Bueno, creo que esa disputa, ¿no?, que está en cómo se plantea la política de izquierda, la podemos también, como tú muy bien señalas, ¿no?, hallar allí mismo, ¿no?, durante la Unidad Popular. Por ejemplo, me acuerdo de este documental de Valeria Sarmiento, Como un sueño de colores, que no se logra estrenar en el golpe. Se estrenó hace un par de años atrás, recién. Y allí, en ese documental, insiste en la lógica, ¿no?, de lo que es lo central de la Unidad Popular, que es el trabajo, ¿no?, pero sin embargo con una disidencia que no es traducible desde una lógica androcéntrica del trabajo, puesto que su mirada se plantea desde otro lugar, ¿no? No es esa la figura del trabajador del salitre o el minero, sino que son las mujeres que trabajan en cabaret, que ellas mismas se enuncian como artistas, ¿no?, como artistas, y instalan la figura del trabajo desde cierta suspensión de la producción. Y creo que esa suspensión de la producción que está allí en ese documental de Sarmiento, y que está allí, ¿no?, narrada por estas mujeres, instalan aquello, ¿no?, de una necesaria sustracción para pensar un orden distinto, ¿no?, una política que altera ese archivo androcéntrico que heredamos desde el siglo XIX y que se pliega en el siglo XX, ¿no? Es decir, no rechazan el marco, que es el marco productivista, pero sin embargo lo destraman desde esa posición improductiva que organiza otra corporalidad, ¿no?, y que permite ver de otro lado la Unidad Popular, y que necesariamente pone en evidencia otra memoria, otro cuerpo, otras formas de relación, y una oposición, ¿no?, entre el día y la noche, ¿no?, la producción y el trabajo en el día, y la producción, el destrabajo en la noche, ¿no? Es interesante ese juego que se organiza entre luminosidad y ese espacio de nocturnidad donde aparecen, ¿no?, otras memorias y otros archivos, y esa suspensión, ¿no?, esa suspensión necesaria para pensar qué izquierda, ¿no? Y quizás es lo que no tenemos hoy, ¿no?, ese momento de preguntarnos, ¿no?, ¿qué es la izquierda hoy? Cuando la izquierda está tramada desde un archivo que parece insistir desde un orden androcéntrico, elitista. ¿Qué es la izquierda cuando se narra desde un régimen escópico de pantallas? La lógica del tweet, la lógica de las redes sociales, ¿no?, y que pone en evidencia esta transformación teletecnológica que se vuelve muy evidente a partir de los años de dictadura, ¿no? Se transforma el régimen escópico, se instala una lógica de pantalla donde las imágenes de la dictadura son imágenes de orden, ¿no? Son imágenes, es un orden de pantallas, pero sin embargo la imagen nunca es una imagen disidente la que se instala en dictadura, es una imagen siempre que establece un orden. Y por lo tanto, destramar esa mirada, ese régimen escópico implica, creo, este momento de disidencia, ¿no?, un momento de sustracción a esa respuesta eficiente, ¿no? La izquierda es esto, la izquierda es una forma de gobierno, es llegar a un gobierno. Pero sin embargo, llegar a un gobierno donde lo que no se han alterado son los archivos que organizan la corporalidad del presente, ¿no? Y por lo tanto se vuelve a la línea recta que organiza la república, y que pone en evidencia esta transformación teletecnológica que
del siglo XIX y que se vuelve, muy evidente, ¿no? Desde la dictadura en adelante, ¿no? Hay un reforzamiento de esa línea y esa corporalidad que describe las repúblicas del siglo XIX, que son repúblicas masculinas, se vuelven más brillantes que nunca, ¿no? Durante la dictadura se vuelve a ese archivo, se reorganiza esa corporalidad, pero desde una transformación del régimen escópico, ¿no? Que es desde el espacio de las pantallas, y que tiene un doble, ¿no? Por un lado se organiza desde el miedo, ¿no? El orden de la desaparición, y por otro lado el orden del deseo, que es el espacio que empieza a describir la política de las pantallas. Por lo tanto, tenemos por un lado el orden, la letra, la Constitución, 1980, pero también todo el orden libidinal que empieza a describir una política posible desde las pantallas. Por lo tanto, tenemos la transformación de la política desde la letra constitucional y por otro lado la organización de un deseo de esa letra por el espacio de las pantallas. La pregunta es cómo hoy destramamos esa política, ese archivo, esa mirada desde la continuidad simplemente, ¿no? Cómo se transforma esa política si lo que la política de izquierda busca es más bien asumir un gobierno. Y la relación con la política, quizás. Sí. Quizás puedo... pero yo creo que el régimen escópico, el régimen de mirada, no es algo que solo nos va a remitir a un orden de las tecnologías ahora, sino que el régimen escópico organiza una política. Y la política que organiza es precisamente la que describe la república, ¿no? Las repúblicas masculinas en América Latina, ese régimen escópico primero es letra, ¿no? Es la organización de la letra, y que va constituyendo una corporalidad, y esa corporalidad tiene un límite, ¿no? Y un límite que da visibilidad a ciertos sujetos, ¿no? Y los sujetos de la política da esa visibilidad, ese orden escópico, ese orden de mirada, que es una perspectiva, es una corporalidad principalmente masculina. Esa corporalidad se transforma en un momento importante para el gobierno de la Unidad Popular. Allí hay una transformación del régimen escópico, pero que le antecede. El trabajo visual viene ocurriendo, ¿no? Desde comienzos de siglo. Solo que, yo no sé, allí como tú lo ves, ¿no? Pero me da la impresión que las políticas, las narraciones historiográficas de izquierda son fóbicas a la imagen. Y cuando relatan la historia de la izquierda durante el siglo XX, lo que hacen es olvidar la imagen, suprimen la imagen. Y establecen una política como si no hubiese un trabajo con las imágenes. Por lo tanto, nos encontramos, por ejemplo, con un texto que es importante para la política feminista, como Ser Política en Chile, de Julieta Kirwood, que hace una narración historiográfica del feminismo, final del siglo XIX hasta comienzo de los años 80 del siglo XX, y sin embargo suprime toda política en relación a las imágenes. Y nos encontramos que efectivamente hay un trabajo tramado en el espacio de la política y las imágenes durante la primera mitad del siglo XX, y sin embargo la narración de Julieta Kirwood no da nota de aquel trabajo, ¿no? Por ejemplo, Amanda Labarca, guionista de una película para finales de la década de 1940. Y sin embargo, cuando Julieta Kirwood narra la política de Amanda Labarca, suprime ese dato, ¿no? Y por lo tanto podríamos pensar que cierta política de izquierda suprime todo trabajo con la imagen para instalarse desde cierta figuración, ¿no? Una figuración que se organiza desde lo político-social, pero que olvida siempre los aparatos visuales. Y quizás hoy tendríamos que pensarnos desde
esa política de izquierda que se trama desde las imágenes, principalmente hoy en esta transformación teletecnológica donde efectivamente las políticas de alteración ocurren desde la imagen. No podemos no contar con la imagen hoy para pensar el espacio de la política y creo que por tanto sería necesario reescribir la historia de la política de izquierda desde los aparatos visuales, ¿no? Una política de izquierda que pone atención al régimen escópico. Sí, yo estoy casi totalmente de acuerdo. Tiene que haber un poco de... Casi totalmente de acuerdo y por supuesto casi totalmente de acuerdo en el análisis que hace de que efectivamente la política de izquierda no está preocupada. Yo diría que incluso no está preocupada de qué hacer con las imágenes en un mundo que está prácticamente dominado a través de la imagen o de las imágenes que se producen con aparatos tecnológicos que no eran pensados ni en el siglo XIX, a pesar de que en el siglo XIX comienza todo el desarrollo de la tecnología, aparece el cine, la historia de los hermanos Lumière filmando esos obreros y obreras que salen de la fábrica. Y sin embargo, diría que en los 80 empieza a haber una clara conciencia de que la política está siendo transformada respecto de un régimen escópico que no tiene reflexión o que no tiene pensamiento, por decirlo así, salvo lugares importantes, creo yo, en el ámbito no de la historiografía, pero sí de las ciencias sociales. Hay un cientista social argentino, Oscar Landi, que escribe en los 80 Videopolítica. La videopolítica es como un comienzo, pero efectivamente es como dices tú, porque aparece la videopolítica porque el aparato tecnológico se impone, se le impone a la política. La política nunca más puede dejar de ser articulada, sus mensajes, sus consignas, sin el aparato televisivo, tecnocrático incluso. O sea, hay algo ahí que la política pierde una autonomía y gana, por decirlo así, autonomía. Lo técnico aparece produciendo imágenes y administrando el régimen escópico. Yo diría que de los 90 y cuando aparece la digitalización, las redes sociales, la izquierda también queda sin un pensamiento respecto de lo que está ocurriendo, por lo menos la izquierda tradicional, y también las humanidades quedan sin... La preocupación hoy día por las imágenes es nueva, es bastante significativo, por ejemplo, hoy día que haya una preocupación por parte de ciertos sectores de la academia, pero no así de la izquierda o de la izquierda política. Era muy divertido, por ejemplo, escuchar a Camila Vallejo, ¿no?, de que iban a implementar el TikTok, crear posiblemente nuevos emojis para pensar las transformaciones que el gobierno se propuso hacer y que hasta el día de hoy no ha hecho, ¿no? Entonces, quizás lo que cuesta pensar también las imágenes, porque yo me resisto, conociendo la discusión, a pensar de que las imágenes son completamente referenciales, completamente autónomas y que no dependen del lenguaje, que el lenguaje sería otra cosa, que la palabra sería otra cosa, sobre todo porque el mundo occidental siempre ha estado dominado por una iconografía, por imágenes que han tenido mucha fuerza en el poder de cohesión de grupos sociales, en el poder de cohesión de los estados nacionales, en donde, si bien no hay un pensamiento de izquierda de las imágenes, se puede decir, o está recién comenzando, sí ha habido siempre una necesidad de producir imágenes para producir al mismo tiempo el control. O sea, a mí me gusta bastante pensar de que hay una lógica de apropiación de las imágenes e incluso de los aparatos con los cuales se
se emiten, se reproducen imágenes cuando hay momentos de revuelta, cuando hay momentos de ebullición social. Lo que hay es apropiación de la comunicación. Quizás es una vieja idea negriana, ¿no? Antonio Negri en algún momento pensaba la idea de que la izquierda se diferenciaba de la izquierda que reproduce el orden, o de la derecha que reproduce el orden, precisamente porque se apropiaba de la comunicación a partir de lógicas moleculares o de colectivos. Y eso obviamente lo vimos y lo hemos visto, de que si bien hay una enorme manipulación a través telemediática, se puede decir, siempre hay como lógicas de resistencia en donde alguien se puede apropiar de un emoji y convertirlo en una política de resistencia, ¿no? No sé si... Sí, y claro, pero también allí yo creo que hoy no podemos no pensar la política sin imágenes, ¿no? La revuelta, claro, del 2019 pone en el centro una política que se organiza de manera diseminada en términos visuales. No es una política dirigida desde un orden político tradicional, sino que lo que va a organizar el espacio de esa disidencia que fue la revuelta son las imágenes. Claro. Son imágenes en ese sentido desertoras, ¿no? Son distintas a esas imágenes de orden. Son imágenes que se apropian del artefacto, de los artefactos, para hacer otra política. Pero al hacer otra política, esas imágenes necesitan otro enmarque, otro archivo, ¿no? Y por lo tanto, no creo que las imágenes se apropien, ¿no? Sino que las imágenes remiten a otros archivos, ¿no? Archivos que vienen a generar alteraciones al orden de la política, y por lo tanto es una política que se va a organizar desde la imagen y desde el archivo, otros archivos, ¿no? Que van a poner en tensión los modos en los cuales se ha representado y se ha figurado el cuerpo durante el siglo XX. Y por eso creo que la revuelta del 2019 es tan relevante, ¿no? No es solo un oponerse a la Constitución de 1980, que lo es, ¿no? Es oponerse a esa corporalidad, ¿no? A esa forma de entender un afecto, una política, y los derechos, pero los modos en que se organiza esa revuelta pone en evidencia que los modos y las estrategias van a asumir esta dislocación del régimen escópico, ¿no? Y por lo tanto no es una revuelta fóbica la imagen, asume la imagen como un lugar necesario para alterar la política, y en esa alteración toman otros archivos, como señalabas, ¿no? Las asambleas, las políticas asamblearias que de una manera muy local, muy micro, instala otra política y que organiza, ¿no? El archivo anarquista de comienzo de siglo, las políticas feministas, que de alguna manera nunca llegan a ser parte de esa historia, con lo que iniciamos, ¿no? Esta historia lineal de ese cuerpo que reconocemos, puntuado por ciertos hechos, esta dislocación que ocurre en la política de la revuelta, instala otros archivos, otros cuerpos, otros afectos, y remite a estas escenas, ¿no? La asamblea de 1925, por ejemplo, claro, las estrategias feministas del siglo XX, las formas de dislocación de la mirada del trabajo visual en los años, de los años 50 hasta los años 70, es decir, se pone en evidencia otro archivo, y que también va a hacer coexistir un archivo local con un archivo global, ¿no? Tampoco es simplemente una política que se va a organizar en términos situados, sino que también estas imágenes van a remitir a archivos que asumen también una transformación del archivo del Estado-Nación a un archivo global, ¿no? Un poco lo que constituye hoy el orden de la cotidianidad son imágenes que, algunas que son creadas en una gran medida por los propios sujetos, y otras imágenes que nos remiten a una comunidad que excede con mucho el espacio del Estado-Nación, y por lo tanto claro, se empieza a configurar un archivo global, ¿no? Un archivo global y que tiene varias complicaciones, ¿no? Es un archivo que
es un archivo que, si bien es constituido principalmente por los sujetos, el modo en que organiza esta corporalidad global de alguna manera avanza, ¿no?, a describirse como un archivo posthumano, en el sentido de que ya no es posible ser leído por los propios sujetos, ¿no?, y nos pone en otra escena para pensar la política. Nada, quisiera yo citar, porque me habías pedido que viera la película de Larraín, El Conde, y quizás eso era como un buen momento para hablar un poquito de esa película que acaba de salir, pero no sin antes que como hacer una especie de rodeo, ¿no? Porque Pablo Larraín tiene otras películas que son, creo yo, interesantes o tan interesantes como El Conde. Está la película del No, por supuesto, la más conocida, y hay otra que me interesa muchísimo, que es Tony Manero, ¿no? Tony Manero es una película que ocurre durante el periodo de dictadura, en donde todos y todas veíamos bueno, las de la edad nuestra, digo, ¿no?, el Festival de la Una. No lo vi. Con don Enrique Maluenda y Tony Manero, que es un chico de una población marginal que quiere bailar como Tony Manero, ¿no? Y esa película es interesante porque quizás es una película que uno podría ubicar en el lugar de la crítica social que hace Larraín, viniendo de la clase social a la que el propio Larraín pertenece, ¿no? Hay una crítica ahí a los modos en que la pantalla, como decías tú, en este caso la pantalla del Festival de la Una, mientras se torturaba en Chile, nosotras veíamos el Festival de la Una o el Happening con Ja como si no pasara nada, y muestra este personaje y las patologías, la locura que significó, si es que hemos salido de ese régimen de crueldad que produjo la dictadura. Entonces, efectivamente, yo vi anoche El Conde con muchas preguntas, y habría que decir de esa película que, por un lado, que no es Tony Manero, no es la película del No que hizo, no es tampoco Post-Mortem, es una película de época, en el sentido de que es de una belleza visual y está llena de citas, como tú comentabas antes, de incluso Tarkovsky, Béla Tarr. Hay una apuesta en el montaje de la película, una apuesta estética muy en sintonía con una especie de cierto preciosismo en el cine. Entonces, ese preciosismo, que es una forma, y al mismo tiempo esa forma es el modo por el cual la estética hoy día suprime los cuerpos. Lo que suprime es fundamentalmente, y más que el cuerpo, es la carne. Yo haría una diferencia entre la carne y el cuerpo. El cuerpo es algo que se inventa o que está siempre en un proceso de reinvención. En cambio, la carne es como el real del cuerpo, puesto que es lo que se duele, lo que goza, lo que tiene placer o displacer. Y en el caso del Conde, uno podría pensar de que el estado actual de nuestro presente es de una indolencia absoluta, ¿no? Entonces, el modo en que hoy día se construye a partir de estas películas al espectador es el modo en donde se vacían los conflictos sociales y también se vacía el dolor de la carne, porque efectivamente, siendo una película bella, construye este personaje en que prácticamente es un héroe chupasangre, o tritura los corazones, es decir, tritura el dolor, y eso produce un goce también en el espectador, ¿no? Incluso no me extrañaría que alguien se identificara con el Conde, ¿no? Porque es un super macho, además, es un lugar extremadamente y muy bien trabajado de
del machirulo, que además tiene una historia de vampiro, dictadora, y cuesta mucho ver la metáfora, por ejemplo, del vampirismo del capital. Seduce a una chica joven, y lo que quizás se podría decir, pensando en la rabia que nos comentaban de manera así como, ¿qué es lo que les decía? ¿Qué es lo que les da rabia, ¿no? Lo que da rabia quizás de la película es que no hace justicia al dolor, obviamente, que produjo la dictadura. Tampoco hace justicia al personaje porque está demasiado ficcionalizado. Y lo que ocurre en la ficcionalización del dictador es que se vacía completamente toda la historia, incluso se vacía. Aquí la alteración del archivo es demasiado grande como para expresar lo que ese personaje le produjo a la historia de Chile, lo que la crueldad de ese personaje produjo. Entonces uno podría decir que junto con otra película que también tuvo una gran acogida, que fue Roma de Cuarón, en donde una empleada doméstica indígena quedaba estetizada, pero vaciada de todo el conflicto de clase que significa tener una empleada doméstica para las clases sociales altas en el México de los años 60. Entonces a Cuarón le pasaba exactamente lo mismo. Produce una película extraordinaria, pero vaciada de todo conflicto. Y en el caso del Conde le ocurre exactamente lo mismo, como que desdramatiza completamente el lugar de la crueldad y entonces convierte la película en el puro dominio de las formas. Y eso me interesa mucho porque el dominio de las formas no solo es estético, sino que es también una estética fascista, donde hay puro dominio de las formas y desdramatización de la historia de los cuerpos que se duelen. Pues eso es lo más próximo al fascismo, ¿no? Y ese fascismo visual es algo que no es culpa del director, es culpa también de los espectadores que gozan con algo que al parecer ya no les afecta o no tiene ninguna posibilidad de afectarse. Entonces sería una película en donde la estética coincide con estéticas fascistas, diría yo. Sí. Solo como para ir terminando, ¿no?, esta conversación, creo que, y para retomar esto que tú señalas, creo que hay un síntoma en la conmemoración de los 50 años que es posible observar, ¿no? Si tomamos el texto de Mansuy, Salvador Allende y la izquierda chilena, y la película El Conde de Larraín, nos encontramos que en ambos objetos hay un vacío. Por ejemplo, el texto de Mansuy organiza su relato sacando de escena el conflicto. Y el conflicto es la derecha, ¿no? Eso es lo que saca de escena Mansuy. Dice, bueno, el fracaso de la unidad popular que lleva al suicidio, ¿no?, que es como parte del texto de Salvador Allende, tiene que ver con el fracaso de la izquierda de ser capaz de organizar alianzas, de mantener el orden, de establecer una estabilidad. Por lo tanto, es culpa de la izquierda. Y el libro lo que hace es, se organiza en el vacío, como si no hubiese derecha. Esa es la ficción que crea ese libro. No hay derecha que esté desestabilizando, no hay una derecha que esté haciendo todo lo necesario para que no haya una política durante la Unidad Popular. Y la película, ¿no?, esta de El Conde, también tiene ese vacío. Es la oposición entre una familia avara, la familia de Pinochet, donde la mujer es más mala, no siendo vampira es muchísimo más mala, ¿no? Y allí se le cuela todo el androcentrismo de Occidente, ¿no? La mujer es la más mala.
y es esta familia avara, donde esta mujer malévola, este hombre vampiro extranjero, y también la CIA, ¿no? También es ese juego con ese afuera, también extranjero, ¿no? La CIA que viene a desestabilizar, y donde el vacío está, no hay derecha, no está la derecha allí como un actor, ¿no? No aparece, o está el orden de lo extranjero, un animal extranjero, este vampiro, y una familia avara, pobre, pero sin embargo donde lo que no encontramos allí es una articulación compleja, ¿no? de una derecha que hizo lo necesario para que la dictadura fuese lo que fue, ¿no? Y por lo tanto tenemos una conmemoración de los 50 años que se organiza en la supresión de la derecha como un actor de desestabilización, como un actor que organizó luego el neoliberalismo en Chile, ¿no? Y que por lo tanto es esa derecha, esa forma de política que se describe en el golpe y luego durante la dictadura, a la que se opone la revuelta, ¿no? Se opone y pone en evidencia lo que esta conmemoración suprime, el pacto oligárquico de la derecha chilena, ¿no? Nos están suprimiendo, dicen que quedan 2 minutos. Sí. No, yo simplemente decir que totalmente de Podemos seguir acuerdo grabando en la calle, pero con ese análisis, el tenemos que análisis desocupar del vacío, y también comentar una anécdota, no voy a decir el autor, ¿no? Pero es un autor muy prestigioso que tiene toda una historia en este país, y cuando leyó el libro de Mansuy dijo, pues Mansuy debió haber escrito directamente un libro sobre la dictadura, de celebración de la dictadura, porque el libro de Allende de Mansuy lo que hace solapadamente, bajo las pretensiones de una investigación científica, celebrar a través de ese vacío que tú mencionabas lo que hizo la dictadura. Si la izquierda es culpable de todo, entonces la derecha hizo bien su trabajo. Un poco esa es pero eso también ha estado, diría yo, en el espectro del gobierno. El propio gobierno de Boric se articula a partir de ese vacío, no porque no defienda la figura de Allende, por ejemplo. Sabemos que incluso hay rumores de que se puso los zapatos de Allende, o que le da besos a la estatua de Allende cuando recién empieza su gobierno. Sin duda defienden esos símbolos, pero son símbolos que han sido vaciados, que no tienen ningún efecto ni en lo político, ni tampoco constituyen un imaginario como para transformar a Chile, ¿no? Sí. Sí, bueno, sin duda, ¿no? Cuando es muy compleja ese ejercicio, ¿no? de comparación de dos figuras de izquierda, y que de alguna manera lo que hacen es borrar precisamente lo que hemos venido conversando, ¿no? Una multiplicidad de políticas y corporalidades y memorias para pensar una política posible, ¿no? Y que de alguna manera la vimos en la revuelta.